Hola a todos, bienvenidos a este canal Tube Ranking. En el vídeo de hoy vamos a hablar brevemente de cómo rellenar el formulario EX17. Vamos, primero buscamos el formulario EX17, que ya lo tenemos. Entramos en el portal de inmigración para los modelos generales. Buscamos el EX17, que ya lo tenemos aquí. Bien, ahora ya tenemos el formulario. Ahora vamos a repasar un poquito los datos. Lo primero, tenemos que estar seguros que el formulario que queremos rellenar sea correspondiente con el trámite que queremos hacer. Bien, luego aquí vienen los datos. Por ejemplo, el pasaporte ya lo tenemos rellenado para no perder tanto tiempo. Luego el NIE aquí puede ser X o Y e incluso hasta Z. Me parece que ha llegado la numeración. Y aquí el número del documento y la letra. El nombre, el primer apellido, el segundo apellido, quién lo tiene, el nombre, el sexo, que si es hombre o mujer, la fecha de nacimiento. He puesto aquí que 10 del 10 de 1900, lo he puesto nada más para el ejemplo, para la gente que tiene dificultad para rellenar este formulario. Luego el lugar de nacimiento, donde hemos nacido, y el país donde nos hemos nacido, nuestra nacionalidad. Aquí viene el estado civil. Si somos, por ejemplo, el que es casado o casada, el que es soltero o soltera, casado o casada, viudo o viuda, divorciado o divorciada, o bien separado o separada. Aquí el nombre del padre, nombre de la madre, la calle donde vive o donde tiene el empadronamiento, también puede ser. El número de la finca, el piso, la localidad donde se encuentra la dirección, el código postal, la provincia. Por cierto, para el quien no sabe cuál es su código postal, el que no sabe el código postal de su provincia o de su localidad, en la descripción de este vídeo os voy a dejar tanto el enlace directo para el formulario y el enlace para buscar los códigos postales de cada provincia. Bien, continuamos. Aquí nuestro teléfono móvil, por ejemplo, así, por ejemplo, nuestro correo. Y aquí, en caso de que tenemos un representante, por ejemplo, puede ser padre, madre, hijo, lo que sea, abogado, lo que sea. Aquí los datos de representante, aquí ya no vamos a entrar tanto porque es idéntico a los datos anteriores que hemos explicado aquí, por lo tanto lo vamos a saltar. Y aquí el domicilio es el domicilio de notificación, es el domicilio al que queremos que nos envíen las notificaciones. Aquí ponemos, por ejemplo, el nombre si es, por ejemplo, una persona, y razón social en caso de que sea una empresa o lo que sea. Luego, el NIE, DNI, pasaporte, domicilio en España, el número de la finca, por ejemplo, aquí ponemos avenida o lo que sea, aquí el número y el número de piso, localidad, como el de arriba justo, el código postal, la provincia, el teléfono móvil, que puede ser diferente al otro, y por último el correo electrónico, al quien quiera incluirlo. Bien, ahora el consentimiento es para las comunicaciones electrónicas, que eso les estamos diciendo que
estamos de acuerdo que nos envíen las notificaciones por medios electrónicos, como por ejemplo correo, como SMS, etc. Este es el titular del expediente. Aquí no vamos a detener nada. Perfecto. Ahora, esto de aquí es por lo que queremos hacer. Por ejemplo, tanto para tarjeta inicial como seleccionamos una de estas y, por ejemplo, si es renovación, por ejemplo, seleccionamos renovación. Aquí seleccionamos el tipo de la tarjeta de residencia que tenemos o al que queremos hacer la renovación. Por ejemplo, he seleccionado este previamente, que es de larga duración. Luego viene el consentimiento o no consentimiento. Si hemos chequeado el no consentimiento, tenemos que aportar toda la documentación requerida para dicho expediente. De lo contrario, se puede hacer la consulta sobre nuestros datos y documentos sobre el expediente que hemos presentado o que vamos a presentar. Bien, muy importante, este código de barra es importante que esté bien imprimido o bien escaneado, porque con esto es el código de barra que tiene un número interno que no vemos con los ojos. Bien, ahora viene el titular. Aquí, aunque ya lo hemos visto aquí arriba, lo tenemos que volver a poner, porque es un documento, es una página distinta. Si nos fijamos, son varias páginas y cada una tiene que llevar el titular. Aquí nos dice sobre el documento que queremos autorizar, su comprobación o consulta. Si dejamos esto en blanco, eso quiere decir que autorizamos a que hagan la consulta en todo. Bien, por ejemplo, si ponemos 1, por ejemplo, si en este expediente necesitamos el padrón y luego necesitamos, por ejemplo, que hagan la comprobación de la seguridad social, por ejemplo, tenemos que incluir la seguridad social aquí, o de lo contrario, nos lo tenemos que aportar personalmente, sea por vía electrónica, telemática, etc. Aquí lo contrario, son los documentos a los que denegamos la consulta. Por ejemplo, si tenemos un montón de documentos que no queremos que este órgano los vea o los consulte, entonces una vez lo tenemos apuntado aquí, ya normalmente ya no tendrían que hacer la consulta. Y si este documento que introducimos aquí es necesario para este expediente, lo tenemos que aportar también tanto por vía electrónica, tanto telemática y correo electrónico, etcétera, o correo postal o lo que sea. Bien, hasta aquí llegamos al fin de vídeo de hoy. Compartirlo, dale en like, suscríbanse y activen la campanita y nos vemos con otro vídeo nuevo, con otro tema diferente, importante y hasta pronto.